Buenos días, estudiantes. Dígame, por favor, si se escucha. Buen día, doctor. Sí. Ok. Son las 6:45 del 6 de agosto del 2022. 6 de septiembre, perdón. Y vamos a ver lo que corresponde a teoría de los aminoácidos, proteínas y compuestos relacionados. La unidad contiene todo lo que es biosíntesis de los aminoácidos no esenciales, el ciclo de la URA, conversión de aminoácidos en productos Doctor, especializados. ¿Sí? disculpe, no está presentando pantalla, doctor. ¿No está presentando pantalla? Déjeme ver. Está presentando, doctor. Yo sí estoy bien. Porque aquí yo veo perfectamente. Sí, doctor, está presentando. Ok. Está bien, Entonces, disculpe. vuelvo a decir, el contenido de la unidad va a ser biosíntesis de los aminoácidos, ciclo de la URA, conversión de aminoácidos en productos especializados, URA, creatinina y proteínas, algunas de las más importantes. Si recordamos un poquito los aminoácidos, todos sabemos el concepto de aminoácidos, micromoléculas que tienen adosados a un carbón un grupo de tipo amino y otro grupo carboxilo, dos grupos funcionales a un solo carbón. Eso se llama aminoácido. Los aminoácidos más sencillos son la glicina, porque como grupo R, todos los aminoácidos tienen un grupo R o una cadena, tiene solamente un hidrógeno. Otro aminoácido sencillo es la alanina. Tiene lo que vemos, el grupo funcional carboxilato, el grupo funcional amino unido a un carbón alfa y como grupo R tenemos un metilo. En la valina tenemos lo mismo. Aquí está el grupo funcional carboxilato, el grupo nitrogenado y tenemos una doble cadena de carbonos acá y lo vuelve alifático. Estos alifáticos ya son ramificados. La valina, isoleucina y leucina son aminoácidos ramificados dentro de los aminoácidos alifáticos. Nosotros hay que recordar que tenemos 20 aminoácidos proteicos que van a ir a formar proteínas y muchísimos aminoácidos, quizás más de 300 aminoácidos no proteicos. Los aminoácidos, sea como fueren, van a formar un pool de aminoácidos libres y este pool se llama un almacenamiento o depósito de aminoácidos en las células o en los tejidos extracelulares. Y este pool o este almacenamiento de aminoácidos se nutre de diferentes maneras. Vienen proteínas alimentarias, proteínas que nos damos en el alimento que contienen aminoácidos, por las enzimas intestinales, llámense las enzimas gástricas, pancreáticas e intestinales, los aminoácidos introducen hacia el pool. El pool, vuelvo a decir, la reserva o es el lugar de almacenamiento de los aminoácidos libres, que puede ser celular o extracelular. También muchos aminoácidos se van por la materia fecal. Luego tenemos cuando se hacen infusiones de aminoácidos, en casos de terapia intensiva se colocan aminoácidos directamente, engrosa el pool de aminoácidos. O cuando los aminoácidos, las grasas van a ir a formar aminoácidos particularmente. Y también cuando hay degradación de las proteínas en los tejidos. Los tejidos constantemente se están degradando en aminoácidos y los aminoácidos se están volviendo a convertir en proteínas. Tenemos un turnover, un retorno constante entre la degradación y la conversión de proteínas. Esta es la degradación de proteínas hacia aminoácidos para conformar el pool y la síntesis de proteínas desde los aminoácidos para mantener la cantidad de proteínas en los tejidos. No se olviden que las proteínas en los tejidos son muchísimos. Tenemos más o menos 30,000 proteínas en el cuerpo, de los cuales 26 grupos funcionales tienen las proteínas. Hay proteínas que tienen acción catalítica, que van a ser las enzimas. Hay proteínas de reconocimiento, que son los receptores. Hay proteínas de defensa, que son las inmunoglobulinas. Hay proteínas que son hormonas, las hormonas polipeptídicas. Hay proteínas que son estructurales, etcétera, etcétera. Bien, muchos aminoácidos del pool salen para convertirse en grasas, se eliminan por la sudoración, se eliminan por la orina, etcétera, etcétera. Entonces el pool se va constantemente llenando y deprimiendo en función a todo lo que llega y lo que sale de ahí. Tenemos que existe entonces una renovación proteica constante.
Los aminoácidos en las proteínas orgánicas van a degradarse y van a generar algunos productos. No se olviden que los aminoácidos van a formar polímeros y el polímero más importante de los aminoácidos son las proteínas. Pero los aminoácidos no solamente forman proteínas. Los aminoácidos tienen otras muchas funciones, por eso son tan versátiles en el cuerpo. Los aminoácidos disponibles pueden ir a otros destinos, por ejemplo, a la formación de creatinina, pueden ir a la formación de purinas, pirimidinas, pueden ir a la formación del heme, etcétera, etcétera. Nosotros tenemos una renovación constante de los aminoácidos. Aminoácidos absorbidos pasan a ser aminoácidos disponibles. La renovación proteica produce una cantidad de aminoácidos disponibles. Estos aminoácidos van a formar proteínas principalmente, pero también van a ir a otros destinos. Y algunos aminoácidos que han perdido su grupo amino recién ingresan a la formación de energía, grasa y glucosa. Volvemos a ver las proteínas intracelulares y las proteínas de la dieta. Todos ellos contribuyen al pool de aminoácidos o a mantener la cantidad constante de aminoácidos en un espacio. Los aminoácidos empiezan a catabolizarse, a eliminarse, y lo primero que hacen los aminoácidos para eliminarse es eliminar el grupo amino. Al eliminar el grupo amino, este grupo amino se va a ir a juntar con otros compuestos, con CO2 particularmente, y va a formar un compuesto carbamil fosfato, que es la base para el ciclo de la urea. La urea se sintetiza específicamente en el hígado, y la urea sale a la sangre y se elimina por el riñón, por la orina, y es una forma de excreción de nitrógenos. También se van a ir los grupos nitrogenados, algunas aminas biológicas y nucleótidos. Tenemos aminas biológicas muy importantes como la histamina, que es una amina biológica. Tenemos la GABA, que es una amina biológica, la serotonina, que es una amina biológica, y tenemos también algunas aminas biológicas como son las poliaminas, donde se van a ir esos grupos nitrogenados. Las poliaminas van a actuar particularmente como factores de crecimiento. Una vez que el aminoácido ha perdido su grupo nitrogenado, queda el esqueleto de carbono, y el esqueleto de carbono prácticamente es un cetoácido. Los cetoácidos pueden integrarse al ciclo del ácido cítrico, y tenemos algunos cetoácidos importantes en el ciclo del ácido cítrico, como es el alfa-cetoglutarato, el fumarato, el succinato, etc. Estos cetoácidos, el ejemplo del oxalacetato, van a ir a convertirse en glucosa, ya sea a través del aspartato y el arginino-succinato, con conexión a ellos se van a ir a convertir en glucosa por la gluconeogénesis. También el ciclo de Krebs nos produce CO2, agua y genera ATP. Los aminoácidos, fíjense, no se excretan, no se almacenan, constantemente están en turnover, en un movimiento. Hay aminoácidos que hemos dicho que una vez que pierden su grupo amino empiezan a producir energía. Al perder su grupo amino, su amino se va a la urea y de la urea se excreta, y el esqueleto de carbón pasa a los intermedios del ciclo de Krebs, existiendo aminoácidos cetogénicos y aminoácidos glucogénicos. Los aminoácidos cetogénicos van a ser aquellos que específicamente van a formar cuerpos cetónicos, y son dos aminoácidos los que forman cuerpos cetónicos, la leucina y la lisina. Pero hay otros tres aminoácidos que pueden ser glucogénicos y cetogénicos al mismo tiempo, como la tirosina, la leucina y el triptófano. Y los demás 18 aminoácidos, metiéndose a los que pueden ser mixtos, son glucogénicos. En una palabra, gran cantidad de los aminoácidos, al perder sus grupos aminos por transaminación, se van a convertir en glucosa, siendo esqueletos de carbono, y a través particularmente del ciclo de Krebs y también del piruvato. El piruvato está inmerso en todo lo que va a ser la formación de azúcares o de cuerpos cetónicos. Los aminoácidos, volvemos a ver, los aminoácidos están en turnover proteico. Los aminoácidos forman proteínas, las proteínas se degradan en aminoácidos, los aminoácidos eliminan su grupo nitrogenado, ya sea como urea, como ácido úrico también y como alantoína. Todas estas bases nitrogenadas son eliminadas. La forma en que elimina el nitrógeno el ser humano en mayor cantidad es a través de la urea, en menor cantidad a través del ácido úrico y en poquísima cantidad a través de la alantoína.
Los aminoácidos van a ir a formar glutatión y algunos grupos pequeños y además proteínas. Sabemos que van a formar las proteínas. El glutatión no hay que olvidarse que es un tripéptido formado por glicina, cisteína y glutamato. Y también van a ir a formar neurotransmisores o van a actuar como neurotransmisores. El glutamato, el aspartato son neurotransmisores importantes, la glicina también originada en los aminoácidos. Los aminoácidos a través de la ornitina van a ir a formar las poliaminas. Y las poliaminas hemos dicho que van a actuar como factores de crecimiento, sobre todo para cultivos biológicos extracorporales. Los aminoácidos van a formar el grupo M a través de la glicina y van a generar pigmentos biliares, y en las plantas los aminoácidos van a ir a formar clorofila. Entonces tenemos una gran versatilidad de los aminoácidos. No solamente forman proteína, los aminoácidos forman muchos otros compuestos, como estamos viendo, glutatión, neurotransmisores, poliaminas. Aquí faltaría que forman purinas, pirimidinas, creatinina, etcétera, etcétera. Los aminoácidos se ingieren por la dieta, y hemos dicho que son 20 aminoácidos los proteicos. Pero el ser humano no puede, a pesar de que tiene la maquinaria completa para formar los 20 aminoácidos, pero debido a la evolución del ser humano ha dejado de formar 10 aminoácidos. Entonces tiene que ingerirlos necesariamente en la dieta. Los aminoácidos que debe ingerir en la dieta se llaman esenciales. No esenciales porque se los requiere inmediatamente, sino esenciales nutricionalmente. Obviamente que el defecto de un aminoácido esencial va a traer consecuencias. La ausencia de ese aminoácido esencial, al no ingerirse por la dieta, va a tener problemas con el nitrógeno. Y los aminoácidos que se sintetizan en el cuerpo se denominan no esenciales. 10 aminoácidos son no esenciales y 10 aminoácidos son esenciales. Las bacterias y las plantas son también capaces de sintetizar aminoácidos esenciales. Aminoácidos esenciales y no esenciales se encuentran en todas las proteínas animales. Hay que recordar, todas las proteínas animales tienen aminoácidos esenciales y no esenciales. Eso se consideran proteínas de primera necesidad o de primera calidad. En cambio, los cereales, vegetales, legumbres, etcétera, tienen proteínas, pero algunas de sus proteínas carecen de aminoácidos esenciales. 1 o 2 aminoácidos carecen, por eso que las personas que son vegetarianas tienen que consumir muchos tipos de vegetales para tener la cantidad necesaria de los aminoácidos esenciales que requiere el ser humano como parte de la dieta. A esas proteínas de los cereales, vegetales, etcétera, que carecen de alguno de ellos, se los llaman proteínas de segunda calidad. En algunas proteínas vegetales les falta metionina, otros les falta lisina, otros les falta triptófano, etcétera, etcétera, que se requiere mezclar entonces vegetales para tener la cantidad de aminoácidos esenciales en las personas que solamente consumen alimentos de todo lo que es vegetariano. El déficit de proteínas lleva a una enfermedad carencial que se llama Kwashiorkor. El balance de nitrógeno, que es la diferencia entre el ingreso y la pérdida, puede ser positivo o negativo o estar en equilibrio. Casi nunca el ser humano está en equilibrio, siempre está con una sustancia un poquito más, un poquito menos. En equilibrio absoluto, no. Pero entonces habla de un balance nitrogenado positivo o negativo. La falta de un solo aminoácido esencial da lugar a un balance nitrogenado negativo. Entonces tenemos que consumir en la dieta aminoácidos esenciales nutricionalmente. El mnemoténico, si ustedes van a recordar, en un momento más vamos a ver, se llama el hall privado de Tim, donde están los aminoácidos esenciales y no deben faltarnos esos en la dieta porque si no genera un balance nitrogenado negativo. Se pierde nitrógeno, hemos dicho, por orinas, por heces, por transpiración y por enfermedades. Se va perdiendo las enfermedades carenciales, el cáncer, las enfermedades crónicas depauperantes hacen perder nitrógeno. La falta de nitrógeno, que es componente propio de los grupos aminados, nitrogenados, nos lleva a toda la deficiencia de formación de los compuestos que no solamente son proteínas. Hemos dicho va a haber deficiencia de glutatión, va a haber deficiencia de creatina, va a haber deficiencia del grupo M, va a haber deficiencia de purinas, pirimidinas, etcétera, por la carencia de nitrógeno. El nitrógeno se elimina por la orina, heces, transpiración y por enfermedades, y se gana en el embarazo e en la
y en la hiperalimentación o en la infusión continua de aminoácidos. Ahí sí se gana. El embarazo habitualmente tiene un balance positivo de nitrógeno. El balance nitrogenado negativo es una condición en la que el nitrógeno excretado es mayor que el ingerido. El déficit de un simple aminoácido esencial altera la síntesis de proteína, aumenta el catabolismo de los aminoácidos remanentes y lleva a un balance nitrogenado negativo. Quizás lo más importante de la ausencia de aminoácidos esenciales, además del balance nitrogenado negativo, es que altera la síntesis de proteína y aumenta el catabolismo de los aminoácidos. Los aminoácidos empiezan a catabolizar, se pierden su grupo nitrogenado, pierden sus esqueletos de carbón muy rápidamente y tenemos alteraciones porque no se vuelve al turnover correcto o a la cantidad de proteínas que debe haber en forma constante en el cuerpo debido a los aminoácidos en forma constante. Los aminoácidos esenciales son no sintetizados por la célula y hemos dicho que son 10. Y el mnemotécnico para recordar los 10 aminoácidos esenciales es el Hall privado de Tim. Es un término en inglés, pero nos interesa porque mueve todos los aminoácidos o nos muestra todos los aminoácidos que van a ser esenciales, excepto uno, prolina, que está aquí, pero que se lo coloca para hacer la palabra private, porque no había cómo conformar una palabra. Y aquí tenemos el Hall privado de Tim, traducido así en un español y un inglés salvaje. El Hall corresponde a histidina, la A arginina, la L leucina y la otra L lisina. El private, el pro, que no es aminoácido esencial, pero viene a esta palabra, representa prolina. Bate, va, significa valina, T, treonina. THE en inglés se produce como F, viene fenilalanina. Y luego tenemos el triptófano, la isometionina y la metionina que representan a TIM. En una palabra, esto significaría la sala privada de Timoteo. Timoteo es un nombre muy americano. Timoteo. Entonces, el TIM, a los Timoteos se les dice TIM, y el TIM está formado por triptófano, leucina y metionina. La histidina y la arginina, los dos primeros, fíjense, no son absolutamente esenciales. Se los considera semi-esenciales, pero son requeridos en mayores cantidades que en las que se puede producir en el cuerpo. Por lo tanto, debemos ingerirlos como parte de la dieta de proteínas que tenemos, a pesar de que son semi-esenciales, que significa que se pueden formar en el cuerpo, pero no en la cantidad necesaria que se requiere. La arginina se forma a partir de la ornitina en el ciclo de la urea, pero esa cantidad no es suficiente y debe absorberse y debe alimentarse particularmente a los niños con aminoácidos que tengan o con proteínas que tengan arginina. Lo mismo la histidina. La histidina se forma en el cuerpo a través de intermediarios de la vía de la pentosa fosfato, pero su cantidad tampoco es suficiente. Por lo tanto, se considera semi-esencial y se va a encontrar la histidina en el músculo carnoso, en todos aquellos compuestos que tienen carnosina, betalanina e histidina. Los aminoácidos no esenciales son los aminoácidos que se forman en el cuerpo. Y hay un mnemotécnico que sirve para identificar, que se llaman 3 gatos, por la cantidad de aminoácidos. Son 10 aminoácidos, 3 con G, 3 con A, una con T, una con O, que teóricamente es C, y otra con S, que es la serina. Entonces tenemos a 3 gatos que son los aminoácidos esenciales. El glutamato, la glutamina y glicina forman las 3 Gs. Alanina, aspartato y asparagina forman las 3A. La T la forma la tirosina, luego tenemos la cisteína, que era la O, pero esto se cierra para hacer O, y la serina, y a estos dos lados tenemos la prolina. También hay algunos autores que consideran que algunos derivados de la lisina y la prolina podrían considerarse aminoácidos no esenciales, como es la hidroxilisina e hidroxiprolina, porque están inmersos estos aminoácidos en la constitución particularmente del colágeno. Por lo tanto, dicen son aminoácidos que deben formarse muy constantemente y algunos los involucran dentro de esos aminoácidos que se forman en el cuerpo y que ya no serían 10, sino serían 12 por la adición de la
hidroxilisina e hidroxiprolina. Sin embargo, esto se llama simplemente modificaciones covalentes que ha tenido la lisina, o se ha hidroxilado la lisina y se ha hidroxilado la prolina, pero hay algunos autores, vuelvo a decir, que insisten que deberían ser 12 los aminoácidos que se forman en el cuerpo, 3 gatos más 2, 3 gatos forman 10 aminoácidos, junto con la prolina tendríamos 11, y la hidroxilisina e hidroxiprolina, algunos de ellos 12 o 13 aminoácidos. Del todo no aclarado, yo prefiero mantener y decir 10 son los aminoácidos esenciales y 10 los aminoácidos no esenciales. 8 aminoácidos de los no esenciales se forman desde intermediarios anfibólicos. Un ratito, por favor. Bien, entonces de los aminoácidos no esenciales, los aminoácidos que se necesitan formar en el cuerpo, 8 se forman desde intermediarios anfibólicos, a partir de esos aminoácidos donde participan las transaminasas. 2 aminoácidos derivan de aminoácidos esenciales, que son la tirosina y la histidina. La cisteína deriva del homocisteínato, y el homocisteínato a la vez deriva de la metionina. Y ejemplos de aminoácidos esenciales a no esenciales tenemos la fenilalanina, que es un aminoácido esencial que se tiene que dar en la dieta, se convierte en tirosina gracias a una hidroxilasa. La ausencia de la fenilalanina, la ausencia de la hidroxilasa genera problemas porque la tirosina va a ser extraordinariamente útil en el cuerpo al convertirse en catecolaminas, que es lo que nos importa, y además en hormonas tiroideas. Otros derivan de cetoácidos, como hemos dicho ejemplo. El alfa-cetoglutarato por transaminación se convierte en glutamato. En este caso es la glutamato deshidrogenasa y los procesos bioquímicos se llaman aminación reductiva. La alanina y aspartato se van a producir por la acción de las transaminasas. El piruvato y el alfa-cetoglutarato son cetoácidos y van a conformar a los diferentes aminoácidos por transaminación. El cetoglutarato o alfa-cetoglutarato se convierte en glutamato y el piruvato se convierte en alanina, o viceversa, la alanina en piruvato y el glutamato aspartato en alfa-cetoglutarato. La enzima es una transaminasa y el proceso se llama transaminación, en este caso transaminación del piruvato. También se forma el glutamato forma la glutamina. El glutamato cede un grupo nitrogenado para que se forme la glutamina y la enzima se llama glutamina sintetasa y el proceso se denomina aminación. Este es un proceso importante de la glutamina sintetasa porque está constantemente formándose glutamina a partir del glutamato y la glutamina va a ser el transportador por excelencia de grupos nitrogenados desde la periferia hasta el hígado. Va a ser un almacenamiento de grupos nitrogenados que van a llegar al hígado para que ahí deposite sus grupos y se forme la urea. Aquí tenemos la síntesis de aminoácidos entonces no esenciales. Fíjense, vamos a tener varios participantes en el ciclo de Krebs, citocitrato, isocitrato, alfa-cetoglutarato que forma el glutamato, y cada uno de los intermediarios va a ir a formar diferentes aminoácidos. También tenemos en el ciclo de Krebs el oxalacetato que va a formar aspartato. El aspartato va a ser capaz de formar asparagina. En la glucólisis tenemos el 3-fosfoglicerato y el 3-fosfoglicerato nos va a formar a la familia de la serina. La serina a la vez va a formar a la glicina y la metionina va a participar como un aminoácido esencial para formar a la cisteína y a la homocisteína particularmente. Bien, aquí vemos aminoácidos cetogénicos y aminoácidos glucogénicos. Los cetogénicos habíamos dicho por excelencia que van a formar cetoacetatos, son la leucina y la lisina, pero también participa la fenilalanina y la tirosina.
y tenemos triptófano y leucina que van a ir hacia acetilcoenzima A y a isoleucina, todos ellos a formar cuerpos cetónicos. Y para formar glucosa tenemos a los diferentes cetoácidos que van a tenerse, como el piruvato va a recibir de la alanina, glicina, etcétera, todos sus esqueletos de carbón, y los intermediarios del ciclo de Krebs, el alfa-cetoglutarato recibe glutamato, glutamina, histidina, prolina, arginina, el succinato recibe valina, metionina, isoleucina, el aspartato, o digo el fumarato recibe tirosina y fenilalanina, también puede recibir aspartato, y el oxalacetato recibe asparagina y aspartato como esqueletos de carbón, y todos estos a través del oxalacetato que conocemos se va a ir a la gluconeogénesis, y la gluconeogénesis nos va a generar glucosa a partir de compuestos que no son carbohidratos y son en este caso aminoácidos. El metabolismo de los aminoácidos. Para comprender, se agrupan a los aminoácidos en familias, tanto por el número de carbonos como por las estructuras de sus ramificaciones, y tenemos diferentes familias. Tenemos 8 familias para entender un poquito qué pasa con los aminoácidos en su metabolismo. Hay que ver primero la familia formada por alanina, glicina, serina y cistina, que se llama la familia A, que tienen 2 a 3 átomos de carbón. Entre ellos tenemos entonces a esta familia como alanina, glicina, serina y cisteína. La alanina es convertida en piruvato por transaminación. La glicina tiene un papel importante en el metabolismo. Por intermedio del complejo glicina-clivaje, cataliza la formación de ion amonio, CO2 y tetrahidrofolato. Ese es uno de los roles importantes de la glicina, no solamente con formar parte de las proteínas que hemos dicho del colágeno, sino también para formar otras estructuras como va a ser el heme, y para que pueda catalizar la formación de ion amonio, dióxido de carbono y tetrahidrofolato. Esta es la familia A, alanina, glicina, serina, cisteína. Tenemos la serina, que produce piruvato e ion amonio en reacciones de deshidratación e hidroxilación catalizada por la serina hidratasa, junto con fosfato epidioxal. Siempre en el metabolismo y catabolismo de los aminoácidos está presente la vitamina B6. Hay que tener en cuenta que la ingesta de la vitamina 6 es imprescindible en nuestra vida porque los procesos de transaminación dependen de ella. La cisteína es convertida a piruvato por una serie de reacciones, y ahí tenemos la primera familia, la familia de 2 a 3 átomos de carbón formado por alanina, glicina, serina y cisteína, y cómo ellos son convertidos en otros productos. La alanina es convertida en piruvato, la glicina va a formar ion amonio, tetrahidrofolato, la serina produce piruvato y ion amonio, y la cisteína es un derivado del piruvato por una serie de reacciones. La segunda familia tiene 4 átomos de carbón, y ahí está el aspartato y la asparagina. El aspartato, por transaminación con alfa-cetoglutarato, forma oxalacetato. El hígado dona su grupo amino para el ciclo de la urea, y remanente su esqueleto forma fumarato. La asparagina es hidrolizada para formar aspartato e ion amonio. Volviendo al aspartato, el aspartato es un aminoácido proteico que va a participar en el ciclo de la urea, y en ese proceso de participar en el ciclo de la urea, el aspartato va a salir como fumarato. Su esqueleto de carbón se va a ir a formar fumarato, un integrante del ciclo de Krebs. Familias con 5 átomos de carbón, tenemos más aminoácidos. La glutamina es hidrolizada para formar ion amonio y glutamato, y a la vez es oxidado para formar otra vez ion amonio y alfa-cetoglutarato. Habíamos dicho que lo más importante quizás de la glutamina es su capacidad de transportar grupos amonios, grupos iones amonio o grupos nitrogenados desde la periferia, desde el músculo, desde el riñón hacia el hígado. La arginina es catalizada por arginasa para formar urea y ornitina, y es convertida en alfa-cetoglutarato. Familias con 5 átomos de carbón, la prolina por una descarboxilación es convertida en alfa-cetoglutarato, y la histidina por una liasa elimina amonio y forma uroconato para catalizar la formación del iminoglutamato. El iminoglutamato es el anillo que tiene la histidina. Familias que tienen 4 carbones y son esenciales. Tenemos la treonina y la metionina. Por deshidratación se convierte en alfa-cetoglutarato y luego propionilcoenzima A. La metionina es convertida en S-adenosilmetionina, quien es donante de los grupos metilos.
con lo que se convierte en ese adenosil homocisteína. La homocisteína nos interesa muchísimo porque la homocisteína se convierte en un marcador biológico de diabetes o de enfermedades de aterosclerosis. La homocisteína además interviene en dos metabolismos, forma cisteína, metionina, que es un marcador, como decimos. La valina es una familia con cadenas largas de carbonos, valina, isoleucina y leucina. La valina es convertida secuencialmente en propionilcoenzima A. La isoleucina es convertida a alfa-cetometil gracias a una transaminación y luego en propionilcoenzima A. El propionilcoenzima A se incorpora a succinilcoenzima A. La leucina por transaminación y descarboxilación forma HMG, por eso es cetogénico. El HMG coenzima A es la base de la formación de los cuerpos cetónicos y también va a ser la base de la formación del colesterol. Los metabolitos de valina, leucina y isoleucina causan la enfermedad de orinar con olor a maple por la deficiencia de la cadena beta-cetoácido de la deshidrogenasa respectiva. Esta enfermedad no la vemos en Bolivia, pero hay que mencionar porque es parte del metabolismo de los aminoácidos, y los 3 aminoácidos que van a participar en esta enfermedad que sale el orín o un olor a maple. El maple es una planta muy específica del Canadá y de la parte norteamericana y tiene un olor específico, no lo reconocemos acá, pero es por una deficiencia de una deshidrogenasa de estos aminoácidos. La familia con cadenas aromáticas, ya sabemos fenilalanina, tirosina, etc., es convertida la fenilalanina en el hígado por la enzima, a tirosina por la enzima fenilalanina hidroxilasa. Y la tirosina es convertida después de varios pasos en fumarato, acetoacetato y en las catecolaminas, que es lo que más nos importa, dopamina, noradrenalina y adrenalina. Familias que tienen cetoadipatos, triptófano y lisina. Triptófano es un aminoácido aromático convertido a alanina y luego acetilcoenzima A. El triptófano por medio de su metabolito amino puede convertirse en NAD. Eso es importante porque cuando hay deficiencia de esta vitamina, que es la niacina o nicotinamidanida, hay muchos procesos de oxidorreducción que no podían llevarse a cabo. Entonces el triptófano, gracias a un metabolito amino carboximuconato semialdehído, se convierte en NAD y reemplaza la carencia de esta enzima, obviamente, o de esta vitamina. Obviamente, si la carencia es muy alta o la deficiencia es muy alta, no va a sustituir completamente el triptófano. La lisina forma sacharoporina para convertirse en un cetoadipato. Los aminoácidos glucogénicos son aquellos que se pueden convertir en glucosa, y habíamos dicho que son 18 aminoácidos. Los cetogénicos por excelencia son solamente 2, lisina y leucina, y los que son mixtos o de ambos tipos, isoleucina, fenilalanina, tirosina, triptófano y lisina. Pueden haber errores en el metabolismo de los aminoácidos. Como cualquier compuesto molecular del cuerpo puede tener errores en su formación y en su metabolismo. Llevan a enfermedades raras y se determinan en sangre y orina con niveles elevados. Se descubren habitualmente los errores del metabolismo de aminoácidos en la lactancia y muchos de ellos son irreversibles y causan daño cerebral. El gran problema del metabolismo, del error del metabolismo de los aminoácidos es el daño cerebral. El tratamiento consiste en dar dieta bajas del aminoácido cuyo metabolismo está defectuoso. En una palabra, disminuir el consumo de proteínas en la persona y evitar el aminoácido que está defectuoso si se ha encontrado cuál es la enzima que falta y cómo se ha determinado por electroforesis o por difracción de rayos X cuál es el aminoácido que está faltando. Los errores más comunes en el metabolismo de los ácidos son algunas enfermedades que son relativamente altas y que en nuestro medio no se ven mucho, pero hay que mostrarlas. La fenilcetonuria es una enfermedad por un error del metabolismo del aminoácido y es debido a la deficiencia de fenilalanina hidroxilasa. Está faltando esa enzima que va a convertir la fenilalanina en tirosina. Al no haber esta enzima, la fenilcetonuria se acumula la fenilalanina y luego se elimina como una especie de cuerpo cetónico por la orina. La alcaptonuria por deficiencia del homogentizato dioxigenasa, que es otra enzima.
La tirosinemia de tipo 1 por deficiencia de la tirosina hidroxilasa, que no va a permitir formar a las catecolaminas, y la tirosinemia de tipo 2 por déficit de la tirosina aminotransferasa. Son entonces enfermedades muy raras, muy difíciles de encontrarlas, pero que tienen que estar en el bagaje de conocimientos de todo que los aminoácidos pueden traer enfermedades. Quizás la más común de las enfermedades de tipo de trastorno metabólico de los aminoácidos es la fenilcetonuria y es la que se pregunta en los exámenes. Muy rara vez se pregunta alguna de estas. Tenemos entonces los aminoácidos dentro del metabolismo, pueden formar cetoácido y por su transaminación se van al ciclo de la urea. Los cetoácidos, y hemos dicho lisina, leucina, van a formar cetoacetato y acetilcoenzima y estos forman cuerpos cetónicos, lo mismo que hemos visto. Ahora, vemos procesos que siguen los aminoácidos y el ciclo de la urea. Para que ocurra el ciclo de la urea, tiene que haber varios pasos en la biosíntesis de la urea y todo el rol que juegan los aminoácidos. No se olviden que la urea es un producto del catabolismo de los nitrógenos de los aminoácidos, de los grupos nitrogenados de los aminoácidos. Para eso tiene que haber varios pasos que aquí estamos mencionando como 5 pasos. El primer paso, transaminación. Tienen que participar las transaminasas. Hay 2 transaminasas que las conocemos de siempre y que aparecen en el plasma, que son la transaminasa glutámico-oxalacética y la transaminasa glutámico-pirúvica, pero existen muchísimas otras transaminasas y el primer proceso que tenemos para que se forme el ciclo de la urea tiene que haber la transaminación, la sacada, la retirada de un grupo amino del aminoácido, liberar el grupo nitrogenado para que el aminoácido quede solamente como citoesqueleto. Las transaminasas, sin embargo, nos sirven a nosotros cuando están elevados en el suero, particularmente esas 2 que he mencionado, como representa alguna enfermedad hepática. Entonces, las transaminasas no podemos pasarlas por alto cuando pedimos en un laboratorio como datos de daño hepático, ya sea por drogas, hepatotoxicidad por drogas, hepatotoxicidad por hepatitis, una enfermedad viral habitualmente, o enfermedad por cirrosis, o por deficiencias de los intermediarios del ciclo de la urea, por deficiencias de las enzimas del ciclo de urea. Todas ellas transaminasas van a estar elevadas en el plasma, pero las transaminasas biológicamente y en las células juegan el rol de retirar, vuelvo a decir, grupos aminos a los aminoácidos y convertirlos a ellos en cetoácidos. Luego tenemos el segundo paso, que es la desaminación oxidativa. Gracias a la glutamato deshidrogenasa. Estas 2 enzimas van siempre de la mano, las transaminasas y la glutamato deshidrogenasa, y la glutamato deshidrogenasa va a liberar grupos nitrogenados NH4. Tenemos la fijación del amonio, la glutamina sintetasa, son enzimas que van muy unidas a la glutamato deshidrogenasa y la glutamina sintetasa porque una u otra forman a la anterior. Tenemos la glutamina sintetasa, a partir del glutamato se forma glutamina y aquí se necesita un grupo amonio. Es la fijación del amonio y el que va a fijar el amonio y va a trasladar va a ser la glutamina. Luego tenemos la hidrólisis, la glutaminasa, llega particularmente al hígado, se convierte en glutamato y libera su NH4. Y ese glutamato sirve también como donador de nitrógenos. Por último, el ciclo de la urea. Las reacciones de transaminación. Las transaminasas contienen a un cofactor que es cofactor coenzimático derivado de la vitamina B6, que es el fosfato de piridoxal. El fosfato de piridoxal o vitamina B6 no puede faltar en las reacciones de transaminación. Y las reacciones de transaminación, fíjense, aquí está el fosfato de piridoxal, un compuesto que es un cetoácido se va a convertir en un aminoácido y otro cetoácido se va a convertir en otro aminoácido. Son las reacciones de transaminación de ida y vuelta. Luego viene la tercera, que es la fijación del amonio, la glutamina sintasa, la hidrólisis y el ciclo de la urea, como habíamos dicho. Después, en las transaminaciones, las participaciones de glutamato y alfa-cetoglutarato como de los pares sustrato-producto son los más importantes. Así, el rol del glutamato en el metabolismo de los aminoácidos es
participar el glutamato para formar alfa-cetoglutarato, el glutamato para formar glutamina, que es quizás lo más importante. Y la glutamina libera sus grupos nitrogenados para que se vayan a la formación de la urea y también del ácido úrico. Hay algunas transaminasas importantes clínicamente que habíamos dicho, la transaminasa glutámico-pirúrica o llamado aminotransferasa, alanina lactato y la transaminasa aspartato alanina, que es la GOT, pero se conoce más en nuestro medio como transaminasa sérica glutámico-pirúvica, GPT, que se abrevia, y la transaminasa glutámico-oxalacética o GOT, que se abrevia, y eso lo van a mantener en toda su vida clínica. La desaminación oxidativa, hemos dicho que van a participar diferentes enzimas, aminoácidos oxidasas, catalasas para sacar los peróxidos de hidrógenos, se van a formar a partir de un aminoácido gracias a las flavinas, un aminoácido y este va a un acetoácido directamente. La desaminación oxidativa y la fijación de amonio y el rol de la glutaminasa. Tenemos entonces que hay aquí dos reacciones, habíamos dicho, importantes, hasta 3 reacciones importantes: la transaminación, la desaminación oxidativa o el rol de la glutamato deshidrogenasa, el rol de la glutaminasa y el rol de la glutamina sintetasa. ¿Qué hacen cada una de estas? Fíjense, la glutaminasa a partir de glutamina forma glutamato. El glutamato a través de la glutamina sintetasa forma glutamina. Estas dos enzimas son las que envuelven más al NH4. Y la transaminación, habíamos dicho, de un cetoácido a un aminoácido. Y luego que se forma el compuesto glutamato por la deshidrogenasa, glutamato deshidrogenasa, la desaminación oxidativa, en la que se elimina el NH4. Entonces son preguntas de examen. Luego tenemos la fijación del amonio y la reacción de la glutamina sintetasa y la glutaminasa, que hemos dicho van a ir a liberar amonio, cada uno formando el compuesto que se ha referido. La hidrólisis, la glutamina por la glutaminasa se va a convertir en glutamato. La urea y el ciclo de la urea. Ahora, la urea es este compuesto que está mencionado acá. Fíjense, es el producto del catabolismo de los nitrógenos de los aminoácidos, descubierta hace muchísimos años, en 1860, está formada por 2 grupos nitrogenados unidos a un carbón. La urea no es tóxica, es un compuesto hidrosoluble que se elimina por orina. Se acumula en nefropatías y nos da un problema que se llama uremia. El proceso metabólico que transporta los iones amonios desde la periferia y glutamina examina por medio del glutamato y los convierte en el hígado a urea, se denomina ciclo de la urea. El amoníaco puede acumularse en hepatopatías y producir alteraciones neurológicas. Los pacientes que tienen hiperamonemia, mucha cantidad de amoníaco, no pueden consumir proteínas. Bien, chicos, el ciclo de la urea es más complejo. Ya estamos en más de 45 minutos de clase, uno se agota. Quedamos aquí. La siguiente clase, que es el jueves, veremos urea y ciclo de la urea ya en su totalidad. Que tengan un buen día. Hasta luego. Adiós. Hasta luego, doctor. Gracias. Hasta luego, doctor. Gracias.